amazónica, con cubierta en forma de hornos, la describían de esa forma los españoles en las cartas que mandaban a España, y con cubiertas de hierba a cada parte, con una columna al medio y eran totalmente vacías para atar la hamaca para dormir. Y de lado tenía una vivienda semicubierta donde realizaban sus alimentos. Cuando llegan los misioneros jesuitas, comienzan a fundar las parcialidades. Este es un mapa de San José de Chiquitos, la estructura urbana, cómo tenía que ser formada, ¿no? Y desde otro lado podemos observar la estructura espacial de San Javier, trazado urbano a partir de una plaza grande donde tenían implantada una cruz al medio, en las cuatro esquinas una pequeña capilla, por supuesto con la iglesia en el frente y de lado una escuela. Alrededor estaban las viviendas, primero para la parte de los españoles y después de esas viviendas para los indígenas, para un control, ¿no? Entonces estaba todo planificado para catequizarlos y enseñarles a trabajar. La principal misión era catequizarlos. Y esa primera vivienda anterior es reformulada de esta forma, ¿no? Entonces la vivienda de los indígenas ya en las misiones jesuitas eran de este tipo. Habían dos tipologías, que era la vivienda con humilla, esta primera del lado izquierdo que se presentaba en un rectángulo más o menos de 6 a 7 metros por 4 de alto, con lo que conocemos hoy como galerías a ambos lados o en un solo lado. Pero en este elemento ellos continúan manteniendo esa columna central para amarrar las hamacas en la noche y poder descansar. Prácticamente, como la zona amazónica tiene un clima bastante caliente, muchas horas permanecen en el área externa, por tanto solo usan para dormir, para descansar, guardar su ropa y sus utensilios. Y esta otra tipología, que es un poco más que se asemeja a las viviendas actuales, con dos galerías a ambos lados, donde también eran ambientes largos, vivían varias familias. Esas serían las viviendas de los ya cuando la implantación de los jesuitas. Entonces, aquí ya para entrar en el específico del mapa de Bolivia, la región chiquitana comprende toda esa mancha verde. El área de estudio sería la parte negra, que corresponde a la tierra comunitaria de origen, Turubú Este, que está prácticamente localizada en la región de la Chiquitanía, San José de Chiquitos. Situada en un territorio dotado de innumerables recursos naturales, cuencas geográficas de relevancia regional y biodiversidad de especies vegetales y animales. Esa sería la tierra comunitaria de origen, Turubú Este, que está conformado por 5 comunidades, Pía, Llamada, Tres Ríos, Buenavista y San Juan. Las comunidades se fueron formando entre 1940 a 1950 durante la construcción de la vía férrea Santa Cruz de la Sierra a Puerto Suárez. Estos desplazamientos probablemente fueron realizados por grupos identitarios. Y para esta presentación traje la comunidad llamada, que está con la manchita marina. Entonces el estudio de caso está a partir de la comunidad llamada, seleccionada porque está localizada a 10 kilómetros al norte de la comunidad de Pías y la línea férrea. El uso racional de sus recursos naturales, las formas tradicionales de apropiación de espacios, la tipología de viviendas refleja su identidad cultural y la morfología de la comunidad mantiene armonía con el paisaje natural. Esta es una vista de la localización de la comunidad llamada está con el círculo rojo vital. El acceso al lugar es de tierra, algunos trechos con ripio, y llega a la comunidad mediante unas sendas de tierra. Entonces, como indica el objetivo, fue realizado un levantamiento total de la comunidad, donde fue elaborado este mapa a partir del levantamiento. Entonces, lo que nosotros pudimos observar, llegamos a la conclusión que el
La estructura espacial y el paisaje construido reflejan la identidad cultural de dos periodos. Este es el detalle del diseño de la plaza principal. Lo primero que hacen en la fundación de la ciudad o de la comunidad, delimitan el espacio de la plaza, implantan la cruz al medio, construyen una iglesia. Esta iglesia ya es una nueva reformada. Y por otro lado, comienzan a ubicar sus viviendas, como en sus cartas los padres mandaban a España, sin ningún orden ni distinción. O sea, de acuerdo a la mirada de los españoles era eso. Sin embargo, ellos desde sus ancestros ubicaban sus viviendas con la puerta con vista al este. Tenían una serie de cosmovisiones y ellos dejan la plaza que marcó, por supuesto, un periodo histórico en la vida de ellos, porque también ellos sufrieron la expulsión de los jesuitas de Bolivia. Y por otro lado, van asentando sus viviendas de acuerdo a sus antepasados. Y aquí serían las